Para todos ustedes, la proyección auditiva profesional. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas. En esta ocasión estamos de manteles largos porque nos visita aquí Pablo Stix en tu podcast de Stix, la proyección auditiva profesional. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No, muchas gracias, estoy muy agradecido con esta iniciativa de ustedes, de tuya y de tu familia, para llevarles un recuerdo a los seguidores, a la gente de Stix, precisamente del Pedregal más bien. Bien, fíjate que estábamos viendo que, pues, que antes que nada, Pablo, ¿a qué se dedicaba antes del sonido Stix? ¿Qué hacía Pablo antes de que surgiera este movimiento? Queremos conocerte un poquito más a ti. Pues un chavo normal de secundaria con los deseos de jugar fútbol profesional y me dedicaba a entrenar en la universidad, al deporte. Y al término de la secundaria es donde viene el cambio y se une con el gusto de la música que ya traíamos desde muchos años antes. Y ahí empieza a surgir la fusión con Mario para el sonido. Mario fue muy astuto y yo vendía discos para ayudar mis estudios, mis cosas, vendía discos con unas bolsas así listando locales. Entonces cuando ya tenía muchos, Mario me dijo, oye, ¿por qué no me pones un local? Y es más, se atravesó y contrató y me dijo, ya tienes local. Y él le puso el nombre de Boston a ese local. Y ahí vendimos casi 3 años. Bueno, yo ya después él se quedó con el negocio. 3 años de la discoteca, famosa discoteca de los Kiss. De los Kiss, sí, su suegro pintó ahí el señor, sí, logotipo cierto. de los Kiss, muy, muy bonito le quedó ese. Sí, no, era muy talentoso. Calle Pichén, después fue esa calle. Era una época donde venía saliendo la música discoteca y entrando el género de High Energy. Entonces se empezó a fusionar y creció el gusto de la gente de comprar sus discos. Sus discos, en ese tiempo puro acetato. Sí, sus acetatos de colores empezaban a salir, los mix. Había incluso sencillos y LP, ¿no? Como estos, ese era el LP, digamos. Sí, 45. Y el sencillo. Sí. Y ya luego, ¿qué pasó cuando ya entraste a la prepa, CCH Sur? Sí, en CCH Sur estuve, pero el Stix lo amarramos prácticamente fue cuando yo salgo de vacaciones de la secundaria. Mario me pide de favor que lo acompañe a un viaje a cobrar un dinero a Ciudad Juárez. Me engañó porque yo no sabía que eran 25 horas de camino y como siempre, ya fuimos. Y ya estando allá fue cuando le ofrecieron pagarle con cosas porque no tenía efectivo y dijo, no, se negó rotundamente. Y los oía yo que discutían, pero en ese inter yo ya estaba viendo las vitrinas, lo que había, ¿no? Y el cuate decía, llévate aparatos. Y ahí le confieso a Mario que yo aquí en México rentaba un Fisher de bulbos que tenía, una consola, yo las alquilo. ¿Y cuánto cobras? No, pues tanto. ¿Cómo crees? Y mi mamá lo sabe, sí lo sabe. No me dijo nada, porque le hablo al oído. Y lo pensó 30 segundos y decidió hacer el negocio. Nos trajimos un Neomar, una tornamesa Sansui, y lo que nos dio el impulso tremendo fue discos. Nos trajimos mucha música, que hasta la fecha me atrevo a decir que son pocos los que tienen algunas canciones de ese. Y fue lo que nos levantó. Stix llegó, empezamos a tocar y un golpazo para el Pedregal. Empezamos en la Narvarte, allá empezamos a hacer eventos con el nombre de Boston. Uh-huh. Eso ya se lo platiqué a mi amigo, el del sonido Boston, ahora que estuvimos en las leyendas. Dije, yo me llamaba Boston. ¿Ahí en Serafino Larte? En Serafino Larte, en la colonia Narvarte. Ahí hacíamos los bailes, estaba de moda el country. Era lo fuerte, todo el mundo se sentía vaquero. ¿Quién le puso ese nombre a Boston, digamos, en ese tiempo? Mario fue el que te digo, que empezó por la discoteca, que le dibujó un mundo afuera, un globo terráqueo. Un globo terráqueo y lo señaló así y le puso Boston. Sí. Todo el mundo se reía, no, es que ahí es México. Es que se llama Boston. Y a las propagandas, no como tal le puso Boston, nada más ponía, ahí tengo algunas propagandas de las primeras, sin nombre. Pero siempre en domingo. Siempre en domingo. Esas ya fueron aquí. Sí. Sí, las de allá de la Narvarte es donde están las chavas así como bailando. Tienes razón, me acuerdo cuando se iba a hacer esas tardeadas que
Andaban de vaqueros con botas y Sí, se sí, hicieron sí. rayitos ahí con rubí. Sí, exactamente. No me recuerdes esa canción. Su melena bien larga, bien chida también. Sí, sí, te dices. Pero y el sonido y el nombre de Styx. Ese los sorteamos entre todos. Bueno, ya una vez que iniciamos con las tardeadas, que aquí con el apoyo y ayuda de los amigos, Palmira, los Maxitos, los compadres, dijimos, hay que ponerle nombre, ¿no? Vamos a hacer una tardeada, hay que ponerle nombre. Y todos dimos en Mario Boston. Y todos dijimos, no, Boston no. Creo que fue Alfredo, ¿no? Y Alfredo dijo que quería que se llamara YouTube, como U2 o Styx. Y pues nadie conocía al grupo, nosotros, ¿no? Y ganó Alfredo. De todas maneras hizo el sorteo y ganó Alfredo. Pero ganó con el nombre de U2. Y él mismo dijo, no, Styx mejor. Y fue un golpazo, porque fue la gente decía Styx. O sea, le cambiaba, pero se les quedaba. Sí, era pegajoso. Era fácil, sencillo. Y fue, sí, la primera tardeada que hicimos fue un lleno que nosotros estábamos espantados, nunca nos imaginas. Recuerdo que estábamos sentados, empezó a llover, se veía la tupida la lluvia. No pusimos lona y en la casa pasaba la calle en alto. Y Manuelito fue el que dijo, mira, ya está llegando la gente, pues empezaron a pasar y todos nos reímos, pensamos que no, sorpresa, se llenó porque sí iba toda la gente al baile. Órale, qué padre. Sí, ¿no? Fíjate que hablando de lo que estamos diciendo más bien, decías que trajo una tornamesa porque ya había una en el negocio de los discos, para que pudieran tener el par, ¿no? Para poder mezclar. No, era una consola como tal de esas de madera altitas, Ajá. vertical, y la aguja ahí adentro. Ya la de que trajimos de Pitch, y eso fue la que trajimos Okay. de la frontera, que era una Sansui. Pero yo me acuerdo que antes de todo eso, como dices, ya nos brincamos como que esa parte de que tú te hacías tus fiestas particulares. ¿Qué tipo de fiestas eran? Porque para la gente que nos está viendo y que no lo sabe, en aquellos años no había sonidos, luz y sonido, No había luz. no había ni luz en algunas partes, ¿no? Y cuando había luz tardaba hasta 3 días en llegar. Entonces, yo me acuerdo que en una boda o así era un conjunto de 2, 3 señores ahí tocando las de Rigo Tobar y esas eran las fiestas, ¿no? Sí. Entonces de pronto voltean a ver los aparatos y dicen, oye, ¿cómo está eso? A ver, tú platícanos, porque pues eres el... Es que aquí en la colonia no había luz, todo estaba iniciando. Y mi papá tenía un Ratson, unas trompetas. Y yo me ponía mis rolas de rock, ¿no? Las que de ese tiempo. Rock and Roll parte 1 y me la aventaba, como no tiene letra, pero yo la cantaba, ¿no? Llegaban los vecinos, doña Terry, y me tocaba, Pablo, Babis, por favor, no cantes. Y yo con la trompeta. Entonces, pero empezaron a llegar, oiga, ¿y dónde puede dedicar a mi esposa su cumpleaños? 25 pesotes, ¿cómo no? Y me empezaron a hacer mis pedidos y yo ya me aventé a hablar y felicitar a la señora Lupita, su cumpleaños. Y así fue que nos empezaron a buscar. Nuestra primera fiesta fue una boda. La hermana de Marta Moreno, Silvia, ahí fue su primer, que ha de ser la que te acuerdas, donde estábamos mezclando con una tornamesa, con ese rato, quitábamos el disco y vuélale. Sí, bueno, yo tengo bien preciso esta fiesta que te comento yo, es en Bochil y Palancán, una cosa así. Porque el chavo era mi compañero de primaria, yo creo que yo iba en quinto, en sexto. Sí, era sus 15 años de su hermana. De su hermana, sí, ahí. Y el alumbrado era poner un foco de esos, sí. Así, y párale de contar. Sí. Uno para todo el patio. Entonces no había luz y sonido, en realidad era ir a sonorizar. Y los chavos tenían esa hambre de bailar, de disfrutar, de ver qué onda, porque pues no había nada, estaba solo aquí. Sí. Esta inquietud la tenemos, yo he platicado con muchos amigos sonideros de aquella época, y todos tuvimos que ser creativos porque ahí era lo que había. O sea, benditos los que ahora tienen tanta tecnología, nosotros no, teníamos que hacer locuras, ¿no? Hasta de darle vueltas porque se atoraba la tornamesa, cosas así, ¿no?
de hablar con los audífonos porque no había micrófono, Sí. cosas raras. Soplarle al Soplarle ventilador para que que- estaba calentando al amplificador y soplale, así no Sí. se quema, ¿no? La alta tecnología de la iluminación, eso mucha gente cómo se acuerda de que con los tornillos ahí, ¿no? Hasta que se calentaba y el que sigue, como para, los spots, eran spots pues, pesados, mucha energía, pero esa era la iluminación. Sí, lo máximo era un estrobo y El estrobo, las el estrobo, las lámparas torretas. negras, sí, era el sueño. Todavía Sí. tengo mi torreta, me gusta, fíjate, Sí, entonces, sí, sí. No, pues como dices, ¿no? Se empezó a innovar en cuanto a luces, audio, pues no había mucho que descubrir porque la gente lo que quería era escuchar sí, con muy pocos. música y disfrutar, porque de verdad había mucha necesidad de poder disfrutar algo sano. Sí, entonces ahí fue donde se hizo la fusión de talentos. Yo siempre lo digo así porque Styx es una cosa grandísima, no tanto por su equipo de audio, iluminación, pues está padre, estábamos enamorados de nuestro Sansui. Realmente el peso de la gente, el talento de Julio para hacer cosas, nuestro Ciro Peraloca, es buenísimo, mi hermano. Alfredo, bien vivo. Mario, que no se diga, Mario tenía tablas porque él era promotor de Cisne Rap. Entonces no le costó trabajo meterse en esto y con las ganas que traía yo, el equipo de amigos, ahí es donde ya entra Fabián. A Fabián lo conozco en CCH, ahí como compañeros nos hicimos amigos, y ese empuje de, ay, vamos, o sea, ¿qué hacemos? Vamos a Tepito, vamos, ¿no? O sea, antes nuestro centro era Tepito, todo Sí. se hacía en Tepito antes. Y no había flojeras, no había, vamos, ¿qué hacemos? Y vamos caminando al Pedregal y íbamos a pedir permisos a los patios, lo que sea, ahí andábamos, porque la gente era muy entregada, había mucho cariño. Y los talentos que los sumábamos, las ideas, y Mario, pese a que era muy talentoso, se dejaba guiar también, ¿eh? O sea, ya cuando se aferraba a una idea, ni modo, no había, pero sí se dejaba guiar. No, vete por acá. Eso fue lo que amarró el que Styx pegara. Imagínense de qué tamaño era el equipo, que quiero que nos platiques cómo se transportaba el equipo del Sonido Styx. Las primeras fiestas, Mario tenía una camionetita, una Renault, las botitas. Imagínate, Mario veía casi 2 metros. Entonces, el equipo y todos veníamos así, ¿no? La palanca era así de velocidades. Y nuestra primera fiesta con esa camioneta lejos fue en el Imán, para adentro, con la Julieta. Santo Domingo. Santa Úrsula. Y yo lo perdí en el caracol, pobre camioneta no subía y todavía lo hice dar 2 veces el caracol, porque era para la vida en Imán, y yo le dije, por acá, y se volvió a subir al periférico. Ay, no, y otra vez, pobrecito Carlos. Era una aventura esa. Ya con el tiempo vino la Renault, la famosa camioneta del PRI que todo el mundo con el Pedregal conocía. Sí, le batallamos en ese no, aspecto. Sí, pues te digo que había que hacer maravillas con lo que teníamos. Y que era mucho. O sea, la gente nos sigue valorando eso, que no, es que ustedes estaban así. Pese a lo que hay, ahorita hay una tecnología y los alcances de los grupos, ahorita los sonidos son tremendos. Ahorita los equipos están grandísimos. Sí, no, son monstruos. Sí, monstruos, y aún así hay gente que no logra tener ese contacto, ese conecte con la gente. Porque era una conexión tremenda con los dueños de los locales, de las casas, con el que me digas era esta es mi casa, toca. O sea, yo llegué a tocar con los caballeros o con la señora de deportes sin permiso. O sea, llegaba y ¿qué ole? Ya estaba con el es que no estaba y lo surgía y me metí. O sea, imagínate. Ay, Pablito, qué bárbaro. Pues ya que, ya estás aquí, pues a tocar. Y pero ¿quién te habló? La abuelita, le echaba. ¿Te acuerdas de la señora? Santa señora. Esa señora es la que era mi cómplice, la viejita. Y es que eran unos llenos impresionantes en 4 y deportes, ya estábamos hablando del 81, yo creo que ya nos volvimos a brincar, ¿verdad? Sí, andamos brincando, pero está bien. Digo, ¿y cómo fue tu primer contacto con Sonido Styx? No, pues llegando de Ciudad Juárez, se puso a hacer unos panelitos así de AAA para los spots.
y nos aventamos a hacer las tardeadas en la Narvarte. Y pegaron, pero allá en la Narvarte la seguridad a las 8 ya te estaba molestando la patrulla, los vecinos. Fue muy difícil. Sí. Nos dejaron hacer 3 fiestas, con lo más 4, no sé. Y ya emigramos aquí. Nos contrataron en el Pedregal unos 15 años, una boda. Ahí fue donde conocimos a Palmira. A Palmira y Y ahora sí que las Palmiras, ¿no? Palmiras, Eran las hermanas, 3 ¿no? hermanas, sí. Entonces, y ella fue la que estuvo jeringue y jeringue que hiciéramos bailes. Y nosotros, pues no teníamos fe ni en nosotros. Decíamos, no creemos, ¿no? Y consiguieron el local, ellos nos consiguieron el permiso en las 5 y la Piedra Tronada, ahí, o que estaba Tizimín. Ah, Y ahí fue nuestra primera fiesta de Piedra Tronada, qué raro nombre. Así se llama Piedra. Es el Pedregal, ¿no? Es Pedregal. Sí, fíjate que, pues yo, justamente estabas comentando esa parte donde es la primera tardeada y sorpresa, ¿no? Empieza a llegar gente, se llena y dicen, creo que sí hay por aquí, donde picar piedra, ¿no? De ahí empiezan a surgir, pues cada 8 días, las tardeadas eran en domingos, ¿te acuerdas? Domingo, sí, eran domingos, y eran literal, o sea, a las 11 de la noche ya no había nada. A las 11, era de Sí, 7 a 11. De 7 a 11 ya. Y no había, los sábados nos empezaron a contratar y fue cuando empezó a levantar más, ¿no? Unos Sí. fiestonazos, porque antes la gente hacía fiestas de 500 personas, ¿no? No comían, pero iban y Ajá. va a tocar el stick y ¡fum! Vamos. Sí, era algo muy padre porque, por ejemplo, en el Pedregal era el sonido Styx y había otros sonidos en esa época que también estaban surgiendo, pero que en La Cruz, en Torres, cada quien como que tenía su zona. Entonces, cuando decían, es que van a ser mis 15 años o me voy a casar, Sí. pero va a tocar el Styx, puta, era como que lo máximo, Sí, cabrón. sí, sí. Entonces, era chido y por eso las tareas eran en domingo, porque las contrataciones de particulares siempre fueron en día sábado. Sí, en La Cruz había un sonido que se llamaba Rumpus, de Marco Ríos, y pues, yo me iba, desde que iba a la secundaria me iba a sus tardeadas. Yo nunca supe por qué, pero él me veía y me pasaba. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo estás? Y yo no tenía sonido, o sea, no nada, y me metí a su cabina, todo, pues, como de aviones, sus tornamesas, 3 tornamesas, MK2, su PPD y todo, wow. Muy bonito equipo que tenía Marcos. Y me metí a su cabina, yo creo que, pues no sé, la suerte o también te van encajonando a lo que vas a hacer, ¿no? Sí. Y fue parte como de escuela este señor Marco Ríos, que a la postre nosotros fuimos los que hicimos esto acá, aunque ya había sonidos en el Pedregal y muy buenos, Estaba el Binkley, estaba el Brodis, había varios, pero ya tenemos. Y llegamos y con permiso. ¿Cuál era tu rol en el sonido Styx? Pues todólogo. Teníamos que desde conseguir local, limpiarlo, hacer la propaganda, las cartulinas. Primero hicimos también volantes. Era el DJ, el bueno, hasta que descubrí que ya no era DJ, pero bueno, fui el que más tiempo puso música, así que sí. Se aguantaron. A lo mejor no soy bueno mezclando, pero mi gusto musical los tenía contentos. Sí, aparte que no existía tanto esa parte de que, ay, qué buena mezcla, ay, la aguantó. No, la gente, como te repito, querían oír música y dicen, wow, qué chido. Cabe mencionar que, bueno, pues eras DJ tú y Fabián. Isidro Fabián, que pues como comentas que se conocieron en la prepa. Ajá. Y y sí, justamente, pues le hacías de todo. Cuando era parte de hacer volantes, que ya después fueron propagandas, cartulinas. Era caminar en el Pedregal o en bicicleta y ir repartiendo. Sí. Y las señoras me dan, no, son para chavos. Sí. ¿No? Se tocaba. Era chistoso eso. Yo le digo a mi hija, me decía, yo le digo, pues, Sí, y pues sí, la gente, después empezaron a hacer la parte en una cartulina blanca, hacer todo lo que era la tardeada. Sí. Sticks, el lugar, la hora. Y un dibujo. La fecha, de repente un dibujo, nos reservamos al derecho de admisión, prohibido incluir bebidas alcohólicas, ese tipo de cosas. Y teníamos lugares estratégicos donde la gente
si no le hacíamos propaganda o volantes, ya salían a la esquina a ver en dónde iba a ser la tardeada. Teníamos que cuidar las cartulinas porque se las volaban, no duraban nada. Ya con el tiempo, cuando los cachábamos, les decían, no te la vueles, yo te la guardo, es más, mira, déjala que la vea. Sí, es que las colecciono. No, es que mi hermana me gana y te hago dos, pero déjala, por favor. Sí, en serio. Sí. Ya está, hubo un perro, un famoso perro y un gato que hizo Mario. Yo hice el perro, un bulldog, y Mario hizo un gato al silvestre. Ajá. Con un disco. No, ese fue un exitazo. Todos querían esa cartulina. Sí, yo me acuerdo que incluso llegamos a hacer los tenis bands de una portada de un disco también. De ajedrez. Los bands, sí. Sí. Ese lo hiciste tú. Sí. Ese es tú. Y bien, vamos a platicar, apenas vamos empezando. Yo les voy a pedir que nos dejen comentarios, vamos a responder todos. Estoy seguro que hay mucha gente que recuerda este tipo de cosas y que quisieran participar, que tienen anécdotas y con gusto pues déjenos su correo y nos pondremos en contacto con ustedes. Y vamos a hacer un pequeño corte y en unos momentos regresamos con ustedes. Bien, ya nos encontramos nuevamente aquí. Estábamos platicando justamente que son tantos recuerdos, son tantas vivencias, que nos vamos de repente, nos brincamos de año, de época, y a mí lo que me gustaría mucho es que describiéramos cómo fue realmente el inicio, la creación, esa parte, porque de verdad que sí nos apasionaba mucho todo eso. Sí, una de las cosas que le gustaba a los amigos y la gente que se los acercaba era que el cómo se estaba formando el sonido. Porque, como te decía Mario, era muy talentoso, muy creativo. Por ejemplo, las luces las hizo, sin ser carpintero, hizo unos panales muy bonitos y se veían, desde que los veías, están bien hechos. Las extensiones del sonido, él las armaba, las unía, hacía cable normal, no era rudo, ni siquiera las encintaba y las hacía ver bonitas. Entonces, eso le gustaba a los muchachos, llegaban y, ay, y era él, ¿no? Porque yo me ocupaba de otras cosas, ¿no? Pero él era muy creativo y muy ordenado. Y los aparatos los hacíamos lucir, porque como te digo, el equipo no era muy grande, pero era muy bonito. O sea, los hacíamos sonar bonito. Teníamos un Sansui, el Newmark era una belleza. Ahora ya está pasando de moda esa marca, ¿no? Pero el Newmark en aquel tiempo era lo mejorcito. Nosotros teníamos uno que era amplificador y mezcladora. Esa la escogí yo allá en Juárez cuando la vi. Esta, compadre. Y le metíamos unos baflesotes. No, pues pobre aparato, se apagaba, se clipeaba. Con esa la de lo verde, cuando empezaba el bajo, y ahí sabíamos que se apagaba. Pero con esos aparatos empezábamos. Entonces todo era muy detallado por Mario y eso le gustaba a los chavos. El orden de los dibujos, el colocar las luces, Manuelitos, Max, que eran muy detallistas ahí no se ve bien y la cambiaban de lugar y la ponían. Hacíamos lucir lo que había. Ajá. Por ahí van a aparecer las imágenes también de esas luces, están en una tardeada de Styx. Terminaron siendo giratorias esas, Julio, cuando tocamos con Marco Ríos, era el equipo de la zona fuerte, de Rumpus, tocamos con él y Julio les puso un motor, las hizo giratorias. Y todos llegaron, ¿cómo? Y Marcos dijo, yo también tengo unas, y tenemos la foto de sus luces de Marcos, y las colgó, pero él no le puso motorcito ni pasacorriente, entonces hizo un corto en pleno evento. Se empezó a enredar y mole. Sí, y esa era la diferencia que ya armamos con mi hermano Julio, que era el que tenía esa cada quien juntó sus talentos. Sí. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que yo me dediqué mucho a reclutar gente talentosa y hermosa, y no hablo del físico, hablo de su calidad como ser humano. Como seres humanos. O sea, Micaela era una chica impresionantemente noble, las Palmiras, que no se diga, la comadre, las cachorras, las amigas de Carolina, Mariana y Cristina. Las tres. O sea, éramos un grupo tremendo que el grupo nos lo empezaron a enviar los mismos sonidos de otro lado. No estábamos diciendo, no, es que tú, ¿por qué eres así? Porque ellos me respaldan. No,
no te creo, sí, hacíamos pruebas de amistad, ¿ya viste? La gente era de Hueso Colorado, Sí, muy fuerte. pero porque les gustaba tanto venir al sonido como el equipo, lo veía, hasta cuando se peleaban, los mismos que se peleaban respetaban el sonido porque decían, no, a las luces no les vais a pegar, pégale ese cuate, pero a las luces no. Y el equipo, como te digo, era muy pequeño, pero no es porque fuera el Sticks, se escuchaba muy bonito. Sí, tenían muy buen oído. Eso Mario y tú. sí, fue la diferencia. Entonces, Marco Ruiz era un equipo más profesional, muy profundo, muy bien, pero la combinación nuestra, el ritmo que yo imponía, porque ese sí lo puedo decir que era yo el que imponía el ritmo, porque Mario tenía buen gusto para la música, Mario, pero era otro tipo de música, Mario. Yo tenía 20, él tenía 24 años, más o menos, 25, 26, casi 6 años mayor que yo. Y su gusto era así más rock and rollero, como le gustaba América, Styx le gustaba ese tipo de rock, pero Styx no entraba en el ambiente disco, ¿no? Mr. Robotos era una que otra canción que sí. Bailables, pero no sí. tanto. Y él se aferraba aún así a poner ese tipo de música, pero como que todos ya teníamos que hacer. O sea, yo con la música, Isidro, respetábamos, tú Isidro vas a hacer esto. No toques mis discos, ¿no? Esos son sagrados. Y obviamente pues me agandallaba, ¿no? Ya tenía agarraba los mejorcitos. Pero había mucha música. Sí. Y el Maxito pues, era el de las luces, el chico, Gerardo. Era un niño de unos 8 años y ya andaba ahí con nosotros. Sí, bien chavito. Su hermano se encargaba el ingeniero de luces. Sí, no, por ahí hay una grabación de Mario anuncia a todos y el ingeniero, y había un amigo, el cachorro, ¿no? Y como técnico, técnico de qué, le dice, así lo anunció, como técnico el cachorro, pero a todos nos daba un rol, sí. Todos teníamos nuestra tarea y teníamos que ser responsables. Tú estabas en la puerta, sí. Fíjate cómo pasa el tiempo, yo decía, híjole, cómo nos atrevimos a dejarme. O sea, ya cuando las tareas crecieron y yo me daba miedo, yo decía el de la puerta, ¿y cómo tú te aventabas? O sea, a mi hermano el menor, ¿qué tendrías que unos 10 años, no sé? Sí, 12 años. 12 años, y era el que... Representaba como 8, pero ya tenía vistos. Y ya nada más salía yo y decía, vengo por el dinero, y me metía con la lana y... Pero el problema, porque la puerta siempre ha sido un problema. Sí, yo me acuerdo, bueno, ahí para ese punto, Salomón, un vecino que siempre iba y era un tipo que de esos gorditos. Con 200 kilos, era un tremendo. Y siempre estaba ahí en la puerta. Sí, no agarrando la cadena o agarrando la puerta. Y yo cobraba y él, tú sí, y así. Y a ver, ¿cuántos son? No, pues tantos. Pero siempre me estaba custodiando él. Sí. O alguien más, pero por lo regular era Salomón. Carolina también estaba en la puerta. Era 1 hora ella, 1 hora yo. Así es. Eran 4 horas. Sí, porque había que meterse a bailar, esa era la otra, que el rol de nuestros amigos era llegar a bailar. O sea, Pedro tenía un estilo muy peculiar, muy bonito, que pues, encantaba a las niñas en ese tiempo. Pestañas, wow. Uy, sí, ese era el artista de la... Ya falleció mi amigo Pestañas, pero todo el mundo se acuerda de él, era Maxi, un tipazo. Sí. Un tipazo y muy noble y chambeador, de esos que no te cobraban, pero como el calcetín, con los años también. Decía, a mí no me pagues, no me pagues, yo vengo. Pues, ¿quién más? Isidro, Pablo, ¿cómo empiezan a ver que... Ese Isidro decía que éramos hermanos en la prepa. Y él todo barbón y peludo y llegaba todo así, es mi hermano. Se reía, porque yo todo igual, ni bigote, nada. Y él decía que éramos. Nos hicimos muy amigos. Creció la amistad mucho, al grado que pues, es mi compadre, quiero mucho. Incondicionales, siempre juntos y empezar a hacer cosas. Isidro una chispa muy... Pues niño bien, el Isidro era un niño bien de casa. Sí, bien portado. Bien portado. Aquí es donde se vino el pobrecito a quitarle la corbata. Sí, se vino a desamarrar el pelo, mi compadre. Y no, pues, se empezó a ir con nosotros a las fiestas y sus ideas siempre fueron buenas, muy buena imaginación y creativo porque pues,
sin ser DJ, hacíamos la fiesta. ¿Y practicaban antes, digamos, aquí o llegaban directo a la fiesta No, a poner nosotros música? teníamos fiesta diario. Aquí diario conectábamos y como dijiste hace rato, llegaba siempre alguien. Aquí la casa nunca estaba sola, siempre había, era Arturo Muciño, era todos, o sea, a lo mejor tú te acuerdas porque estabas más chico, tus amigos eran, pero Manuelito, Isidro, pues de cajón, y nos poníamos y oye, y nuestras mezclas, tengo que descubrí que no era DJ ya después con el tiempo, pero la imaginación era buena y a la gente le gustaba. Y esa hermandad y eso se reflejaba en el sonido también. Andábamos juntos, cuando hace rato también comentabas, cuando nos teñimos el cabello, duramos media hora, yo creo, porque nos lo tiñó de rubí, salimos, cuando íbamos en el puente de Santa Teresa, éramos Mario, los tres nos habíamos teñido, como punk, ¿no? Estaba como de moda, hacer unos rayos así. Se hacían como una Z aquí. Sí, y cuando íbamos dando la vuelta de Rubí ahí, pasan unos camión de carga y nos chiflan. Mamacita. Nos quedamos así que nos regresamos, quítame los toques. Y no quiso, no, aguántate, espérate. Sí, porque sí duraron un ratito. Sí, sí, vamos con nuestros. Pues es que aparte cabe mencionar que usaban cabello largo, sí, o sea, tenían una melena. Por ahí también les voy a poner una foto de Pablo de esa época, ¿no? Una melena muy bonita, tipo rockera. Mario igual. Era clásica, y el Isidro, pues yo creo que nos ven una foto. Ya se le volaron las láminas a mi compadre. Y pero también, ¿no? O sea, es una cosa impresionante con esa melena. Y esa parte de la juventud. Era como un imán. Yo lo recuerdo, yo era un niño, y ellos a donde iban, así, la gente los volteaba a ver, y era un imán así de que las chavas así, los chavos incluso, o sea, sin onda de morbo, nada, era así eran muy atractivos en el aspecto de que atraían mucha gente, muchas cosas buenas, y la gente lo palpaba, porque cabe mencionar que pues que no había alcohol, no había malicia en esa época, o al menos sí había, en las tardeadas. Sí, había, pero acá bajito al agua, un drink acá, pero nada, cero maldad en cuanto a las mamás decían, me voy a ir al Sticks, pues sí, ya sabían que su hijo iba a llegar bien, ¿no? Sí. O sea, a un amigo le estaba yo comentando, porque trabaja con sus hijos, que es una bendición, porque así éramos nosotros, era una bendición estar con todos los amigos, porque era nuestra naturaleza y atraía, sí, a donde nos paráramos hacíamos fiesta, a donde nos paráramos hacíamos amistad. Sí, la gente los volteaba a hablar así, por eso digo que sin dinero llegamos a Acapulco, estuvimos 17 días. Imagínate, ya cuando se nos fue el que nos pagaba todo, dijimos, ¿y si nos vamos a la casa? Porque nos han de estar buscando, ya llevamos 17 días. Pero imagínate qué poder de caerle bien a la gente, hasta para el regreso, pues ya no tenemos llantas, compadre, ¿qué hacemos? Y fuimos a una vulcanizadora y el señor tipo militar nos veía así como feo. Y nos dijo, a ver, vengan ustedes dos. Y ya nos metió así. ¿Son sus hermanas? No. Llévate estas, se llevan hasta Yucatán. Nos ayudaba la gente de que contagiaba nuestra sana diversión. Sí, sí. La música, yo casi no tengo música cassettes, que eran cassettes los que grabamos, porque también era un gusto regalarnos. Allá los vendimos, ¿no? También con qué comíamos, teníamos que vender la música. A eso se debe también que no hay mucho material. O sea, decíamos, al rato grabo otro, al rato grabo otro. ¿En qué carro iban o por qué? ¿Cómo que? No, el Valiant de la mamá de Isidro. No, la mamá no se lo prestaba más que para cositas, mandaditos. Y para su trabajo, ¿no? ¿Lo usaba? Era su trabajo, sí, porque la señora trabajaba en él. Y lo pidió Isidro. Entonces dijo, vamos a ir a Cuernavaca. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿qué crees que vamos a ir a las lagunas en Puala? Pero es muy frío, yo creo que nos vamos a ir a Cuernavaca. Y si no llegamos, no te preocupes, yo creo que nos vamos a Acapulco. No, ahora es una chulada, todo el mundo se comunica rapidísimo. Sí, en aquel tiempo no. Aquí en la colonia no había teléfono, ¿no? Y sí, así fue. ¿Pero quién iba? Iba Mariana, Cristina, Carolina y una chica que decíamos la Punk. Sí, vivía enfrente. Minerva, no, vivía en Chichicaspa, ella ¿sí? está. Mayra, no.
No me acuerdo. Mireya, no me acuerdo el nombre, ya es que. Pero le decíamos la Pong, era Ponqueta y era novia de Isidro. Ella era la novia de Isidro. Y ya no, se nos olvidó a la familia, todo, ya estuvimos 17 días. ¿Isidro y tú de hombres nada más? Sí, no, Pedro. Pedro. Éramos también. 6, los 6. Pedro. Pero nada más Isidro es que era novio de esta chica, porque Pedro creo que era novio de Carolina también. Entonces quedaba Marianita y yo, pero Marianita estaba chiquitita, ¿no? O sea, no, aparte, ninguna eran mis amigas. Era una parte que respetábamos mucho a las chicas. Sí, no eran acá pasados de listos No, nada por nunca. el estilo. Ese tema lo hemos tocado, que tuvimos oportunidad de muchas cosas y no siempre respetamos a las chicas, a las amigas en el sonido. O las hacían respetar. Sí. Porque había quien no, espérate, sí. No, güey. No. Por eso hicimos tantos viajes, nos íbamos, porque ahora sí que hasta los papás no había broncas. Sí, bueno, vamos a ir a Acapulco. Bueno, les dijimos que a Cuernavaca y cuando tardamos, pues, confesamos que íbamos. Sí, platica mi mamá que llegó la mamá de Isidro, decía, ay, es que el carro no tiene llantas, ¿cómo? Sí. Les ha de haber pasado algo. Lo uso para el trabajo. Y cuando llegó la mamá de estas chicas, dice, ay, señora, que mis hijas, y, no se preocupe, y dice que creo que están en Acapulco. Y mi mamá comenta que la señora pues nada más se rió y dice, ay, si es que así era yo. Sí. Entonces, sí. No. En esta parte de, bueno, ya estamos viendo que eran DJ ustedes dos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue que se fueron desplazando o saliendo de las tornamesas o por qué? Fabián se embarca. Caray. Y hay un problemilla y luego se alejó y del sonido, no solamente de las tornamesas, y ahí se retiró. Su distanciamiento. Y sí. yo seguí echándome el pleito de las tornamesas hasta que llegó Lalo. Había llegaban muchos amigos que hasta la fecha son grandes DJ, Manuel Marín, entre ellos, pero no me gustaba su estilo, no me gustaba, y yo no los dejaba mezclar de plano. Yo era el que decía, no entras aquí, aquí soy el guapo nada más. Y Lalo le costó trabajo, porque lo llevó un amigo que le decíamos el Piolín, creo que era tu amigo de la secundaria, el Piolín, lo llevó y me decía, déjalo mezclar. No, además está muy feo. ¿Qué habrá de los ojos? Está muy chaparro, no. Y el pobrecito, mi compadre, lo tuve mucho tiempo. Hasta que dije, ya, ándale, a ver, métete. Y que se le va, pero feo, una cosa fea. No, le chiflaron, y me decían, ¿quién es ese? Quítalo. Compadre, el público lo pide y lo quité. Pero se aferró como otras 2 semanas, yo creo que lo castigué más. Y ya me explicó, me dijo, es que yo donde trabajo tengo tornamesas profesionales. Sí. Cosa que yo no sabía que existían, o sea, nosotros teníamos una Sansui, dos Sansui, y él trabajaba con las 1800, creo que en las tornamesas 1600, y pues era otra cosa, pastillas, todo, y trabajo en tal tienda, el sonido discoteca, en Génova. Wow, no me digas eso, yo ya había oído hablar de la tienda, y dije, eso me había explicado, ¿no? Y tus tornamesas hay que darles un puchón y hay que... Ya le dijiste el truco. Es que el truco métele es el clutch con primero. el dedito le tienes que ayudar. Y ya lo dejé. En ese instante me di cuenta que yo no era DJ, que él era buenísimo, y lo hice mi compadre. Nos hicimos grandes amigos, ya no lo solté. Hasta la fecha tengo un dicho que cuando dice, ahorita vengo voy al baño, híjole, ahí sí ya no te puedo acompañar porque yo ya le quería hacer todo, compadre. ¿No quieres refresco, compadre? ¿Qué quieres? ¿Tienes hambre? Espera, pero te traemos algo. Pero no te muevas, aquí tú mezcla. Sí, no, fue impresionante Sí, la participación. Ya nada más decía, vete por esta línea, vete por este lado, no te claves en eso. O sea, teníamos tan buen tino que decía, si te aferras a poner esta, te van a chiflar. Entonces ya cámbiala. No, si entra, la metí ahí, te dije. O sea, ese seguía siendo mi rol de estar manejando el ritmo de la fiesta. Sí, seleccionando sí, la música. Todas las mezclas, pero yo te digo cuáles. Y ya, fue como se hizo dueño del máster, del álbum. Habíamos comentado que la primera tardeada fue en las 5 y Piedra Tronada. Sí. Y ya desde ahí empezamos como que a
empezaron, porque yo no, a buscar locales. Sí. Pero yo me acuerdo que había locales que estaban grandes y hasta aquí está chido, pero hay que muchas cosas, que una pinche carcacha o las lavadoras o cosas. Y entonces había que ir a hacer como faenas. No, había que limpiar. adaptarse. Yo me acuerdo que había unas chicas muy guapas en la calle 11. También eran 3 hermanas, me parece. En la calle, entre la 10 y la Entre 11. la 10 y la 11 sobre la avenida 35. Era una azotea. Ajá. Y el papá no, se hizo cuatísimo de Mario y de todos, y nos prestaban. Fíjate, la gente nos prestaba, ni siquiera nos las alquilaba. Nos decía, sí, tú toca. Y ahí hacíamos unos llenos impresionantes. Curiosamente no estaba muy alto y todo se veía para la calle. Que cualquiera se pudo haber quedado afuera y no pagar, pero no, la onda era pagar y se metían. Sí. Y ahí estaba muy grande. Ese lugar no me gustaba tanto porque era muy grande. El sonido había que también. Sí. Teníamos esos complejos, ¿no? Porque pues, ya te das cuenta que sabiendo manejar el audio, bien pudimos haber hecho mejores cosas. La 4 y Deportes también fuimos a votar ahí. Esa la consiguió, creo que Gerardo, uno de ellos, que era amigo del Pepo. Yo creo que Luis. Luis Adversidad, Gerardo muy chico. Sí, estaba muy chiquito. Y nos llevaron allá y no, encantado, porque el patio estaba muy grande, pero bonito, las bardas altas y te digo que la señora nos dejaba hasta las llaves, decía, ahí está. Sí, la señora se iba a trabajar al mercado de la Cruz y ya llegaba ahí. Sí, y luego los Caballero, la señora Conchita Caballero, igual, su casa bien bonita, la señora no permitía que hubiera un rayón, nada. Yo me comprometía a dejárselo como estaba. Si se rompía lo que tú me dijeras al otro día, yo lo estaba reparando. Entonces, no quería, me costaba mucho trabajo. Avenida 35, entre las calles 5 y 6. Sí, con los Caballeros. Y ahí me la gané porque le hicimos su nacimiento. La fuente. La fuente, Julio le hizo una fuente, Hijo, y le sí. fuimos a arreglar bien bonito Y ahí fue cuando dijo, wow, lo que quieran aquí. Hasta quitó la escalera de ahí, ¿te acuerdas? Sí, cambió la escalera. No, la voy a pasar para acá. Y de quinceañera, porque Rubí por ahí bajaba, ¿no? La escalera. Y lo mismo, la señora nos entregaba a su casa. Se iban y llegábamos. Jesús Fuentes, su hijo el menor, era el que a veces estaba ahí. Sí, ya luego llegaba a Beto. Chucho, saca las botas. Pero no le digan a mi mamá, no, palabra que no le decimos nada. Y sus plantas, pues, muy bonitas, tenía mucho árbol frutal. Igual le dábamos bueno a sus manzanas y todo. Sus naranjitas. Y ya la señora me regañaba a mí, se comieron mis manzanas. Es que los chamacos nos descuidamos y le llevábamos la culpa a los que iban a bailar, pero en realidad los que se comían todos éramos nosotros, ¿no? Estaban bonitas plantas y manzanas. Y ahí fue que hicimos unos eventos buenísimos, sí. Grandes. No, la Superlona ahí, ¿no? Sí, ahí sí fue nuestro primer aniversario, la Superlona. La anunció Mario Superlona y todos, ¡wow! Y sí, Mario, no sé de dónde la fue a conseguir, pero que empieza a llover, llovió tan fuerte que te mojabas más adentro que afuera. Y todos empapados, así. Estaban de moda unos zapatos que eran los crayons. Todo el mundo traía sus crayons. Y estaba de moda que no los lavaban los cochinos. Nada más les daban con una esponja. Los limpiaban con eso. Entonces, pues ya sabrás, salía esponja de todos los... Parecía fiesta de espuma. No, y la gente feliz, y nadie reclamó. O sea. No, pues es que la gente estaba bailando y entre que estaban baile, sudi, se mojaban, ni de pedo la hacían. Era una cosa bien bonita, ese tema de que la gente llegaba al baile, y desde que antes de que entrara ya iban a decir, ya, cómprame, rápido, que ya va a poner mi rola. O sea, yo los veía así bien tensos, ¿no? Pero sí se metían y a bailar. Sí, era algo increíble que ya había grupitos, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que no había, tú con los de acá o con los de allá, me refiero a grupitos porque había los de rock pesado, que eran los Ochos o los Jaivos o los de Chichicaspos. Ah, también los Chichicaspos. Sí. Entonces ellos eran como que más pesadones, como que más del rock, pero estaba la otra parte del high, de la música más fresona, pero todos se saludaban, todos eran amigos, y no había de que una bolita, todos bailaban. Estaba de moda el punk también, y de ahí se derivaba el rock. Exacto. Y les poníamos mucho
a los Rock punquetos, pesado, sí. sí. De hecho, había un grupo de punks en la Cruz y subían a nuestros bailes. Los Madness, se hacían llamar los Madness. Los ¿no? Madness. No, los Madness eran de otro lado. Sí. Eran de la Jaime, de los Cabeza, sus amigos de ellos. Esos eran como, sí, como más punquetos y después se volvieron más fresones, pero sí llegaron vestidos de punk. Les ponías a de Madness y era la Sí, más bien yo creo que eso fue lo que porque con las de Madness, un paso adelante, sí. sacaban el cielo. Me acuerdo mucho en Rosas, enfrente de la discoteca. Uh-huh. Ahí hubo una tardeada también. Sí, donde era la mueblería. Ajá. No, ¿Cuál fue el local preferido de Pablo? Así que dijera, no, este es el que más me gusta para las tardeadas. ¿Pero cualquier? El local, la localidad donde. No, a mí me encantaba tocar en la Deportes. En la 4 Deportes. Sí, en la Deportes. La de la círcula sí estaba muy bonita y todo, pero el piso siempre hasta la fecha son como círculos y no los chavos sí, no se prestaban. Ellos decían, ellos mismos decían, está bien bonito, pero no, el piso para bailar. Y la Deportes, no, hombre. Era impresionante ver a más de 500 jóvenes brincando parejitos. Estaba de moda Paul Parker. Tan, 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 tan. Y los veías así, y el piso se cimbraba y daba luego hasta escalofríos. O sea, uy, mucha energía, ¿no? Sí. Y estaba de moda Jumping and Shout, la Elisa, y igual, Pedro la bailaba precioso. Sí. Y el Manuelito cuando se aventaba la de la paloma, decía, ¿no? La paloma. Pero era de moda, todos bailaban así muy parecido. Yo no. Sí, como que estaban de moda los pasitos, sí me gusta, y aunque fuera muy sencillo, muy así, nada, digo, complicado, tenía su estilo, y entonces cuando te salía, ya estaba así como que. Entonces, imagínate eso, a donde fuéramos, lo hacíamos, estábamos en la playa, en Acapulco, pues hicimos allá mucha amistad, se ponían a bailar. Estaban ellos más, yo no soy muy buen bailarín, pero estaban bien loquitos, donde sea, hasta en un velorio ya estaban bailando. y contagiaba, entonces un día cuando ya estaban todos con ellos, con nosotros, ¿no? Sí, pues sí. Y pues sí, muy bonita esa época del baile con los amigos. ¿Por qué crees que tuvo tanto éxito Styx? Por lo que te digo que se amarraron los creativos. O sea, nuestras ideas, nuestras cosas, ya teníamos todos ese don, ¿no? Yo creo. Porque fíjate que en esas épocas yo le decía a Mario, ¿te imaginas, hermano, que hubiera un aparato que mezcláramos el audio? Porque él ponía una televisión, ¿te acuerdas? Y los videitos ahí que mezcláramos el audio y el video. Se me quedaba viendo y me decía, ¿de cuál fumaste? Sí, no. O sea, no eran como sueños, pero nosotros sí futurizábamos muchas cosas y las plasmábamos y la gente le gustaba. O sea, yo por ejemplo, en CCH, yo tuve muchos amigos en la Roma, en la del Valle, Coyoacán, todo eso, y yo me iba a sus eventos y me hice amigo de gente de buena posición, donde yo les aprendía, veía y yo traía esos conocimientos al Pedregal. Entonces, eso les encantó. Y para mí fue muy fácil. Yo no quería ser mi amigo, a mí no me gustaba ese tipo de personas, un nivel diferente, económico, social, cultural, ¿no? Al mío. Y los oí discutir que no, es que en mi fiesta, y que necesito tal disco, y que ya fui a Los Ángeles, y no, ya he ido a Las Vegas. No lo encontré, ya fui. O sea, yo lo sabía y decía, no. Yo fui a los Dinamos y ahí lo encontré, ¿no? No, y yo lo oí, y es que el viernes es mi fiesta, me urge. Era I Know Corrida ese disco. Y le dije, ya, deja de molestar, ¿no? Te lo voy a prestar, pero me lo cuidas. Se quedaban así en silencio, voltearon a ver, como decían, ay, este indito tiene ese disco. Le digo, nada más que yo no tengo el que tú dices, yo tengo el importado. Y le describo la portada, es como un monolito. No, si la conoces, mañana te lo traigo. Y les llevé 2 discos. No. ¿Y cuáles más tienes? Y esos burgueses vinieron acá a la colonia, a mi casa, a ver mis discos y pues me volví su super amigo. Ya me veías mezclando allá en sus fiestas en Coyoacán, casorones, alberca y todo el rollo.
Pero yo lo que aprendí allá me lo traía para acá. Ujú. Por eso la gente aquí tuvo buenas, porque aquí había otro ritmo, había buenas ideas, no había alcohol, no lo permitía Mario, ese potencial de Julio Mario también era el respeto. En esa época, ¿cómo era tu relación con Mario? No, me supera amigos, o sea, mira, yo a Mario lo amo con todo mi corazón, toda la vida lo quise mucho. Peleábamos mucho porque pues, chocábamos, los dos éramos líderes. El único defecto es que él era el dueño, pues, ni modo, él era el dueño del sonido, pero él también tenía que entender que yo era parte importante. Sí, no tenía la verdad absoluta y las ideas frescas y todo Sí. siempre fueron de tu parte. No, imagínate que yo ahorita con el sonido, yo que tuviera un Pablo aquí en mi negocio, me vuelvo a levantar, porque eso no lo venden en ningún lado. Y esa es la parte que él no entendía. Pero siempre salía a relucir el amor que nos teníamos como hermanos y volvíamos a empujar para el mismo. Pero bien, bien. Él era muy tolerante conmigo porque pues, como mayor, pues yo me encajaba también, ¿no? Como mayor, pues eso de que te agarren tus cosas. Y se enojaron. Un día le regalé por quedar bien con una amiga, le regalé un disco de él. Dije, luego lo compro, ¿no? ¿Cuál? Luego lo compro. Y Y cuando se dio cuenta, ya se lo... No, ¿qué van a hacer? Y ese tipo de cosas me las perdonaba, fíjate, o sea, teníamos muy buena relación. ¿No? a ver, cuéntanos tu mejor anécdota en una tardeada de Styx. No, son muchas. Bueno, yo sé que hay un montón, ¿no? Pero una que tú digas, no, me acuerdo de esto y... No, pues es una cosa que muy poca gente se acuerda, cosa curiosa. La gente se acuerda mucho de cuando tocamos en la Casa Popular con Magnum, ya era Magnum, ya no era Ya no era Rumpus. Y con Magnum y con The De Flirts. Flirts. Fue un lleno tremendo en la Casa Popular. Pero ¿qué crees? Que a mí las que me encantaban fueron las que hicimos en el Foro Cultural. Cuando el Foro Cultural que de Contreras, la parte de abajo, lo que es la biblioteca, el salón, o sea, fue unos llenos impresionantes con Marcos, los dos. Y Marcos me dijo, oye Pablo, ¿qué caso tiene meter tanto equipo? Dice, toca con mi equipo. La gente no sabe, dice, tú Sí, cabe más gente y menos exactamente, y pues yo me dejé creer porque pues, su equipo era, y nada más puse unas condiciones, dije yo ecualizo, uso mi estilo, o sea, tú te sales de las tornamesas y se vuelven mías. Sí, no, muy buena nada más. Entonces el evento se puso tan caliente que la gente empezó a gritar, mano, sí. No, suena fácil, pero ya cuando están gritando 200 personas, lo mismo, dice, uy. Y aquí enseguida. Y otros 200 acá. O sea, yo calculo que en ese evento entraron arriba de 800 personas, calculo, porque el salón, o no sé, a lo mejor hasta más, porque como yo no contaba los dineros, pues no me enteraba de muchas cosas. Y entonces ya entro yo y ya Lalo nos sortía de música. Sí, ya teníamos una buena música. Sí, ya teníamos. Bueno, ahí estrenamos las de Funk, imagínate. Entonces, cambio, Marcos tenía una ecualización muy profunda, bajo, sin casi medio, o sea, ya muy finito, muy profundo. Y no, me encantaba que tronaran los graves y los agudos, ¿no? Y todo para arriba. Y el pitch es el ritmo más rápido. Sí, sí. Y pues yo creo que me aguantaron 3 canciones cuando Susan Stevens, me acuerdo que empecé con esas, y que se arman los cocolazos, que se arma bola contra bola, y gritaban Sticks y gritaban Magnus, sí, pero no, pues daba miedo, de verdad, de tanta gente enardecida, todos amaban, o sea, de verdad no podían hablar mal de sonido porque eran pleitos. Sí. Y salió Marcos y calmó a su gente, y Mario a su gente. Al Godzilla le decían, era muy respetado el Godzilla, al Mario. Así le decían los de la 8, Godzilla. Y y calmó a todos, porque en realidad pensábamos que éramos enemigos y nosotros ya teníamos una amistad muy buena con Marcos. Marcos siempre se portó de maravilla. Sí, de hecho, yo he hecho varios comentarios que cuando era ese tipo de eventos, no era
Styx contra el otro sonido. Era un mano a mano, era una tardeada, no había de a ver quién. Que Era dentro, ganar. al final, muy en el fondo, como que sí decían, ay, pues vamos a darles una arrastrada. Era ganar, porque al final de cuentas, había que reconocer que Marcos tenía un estilo, a mí me encantaba. O sea, yo siempre a Marcos lo admiré mucho. Yo le hice 2 homenajes, 2 reconocimientos, eventos para él, pues, uno en vida y el otro, pues, ya nos había ganado. Pero yo lo admiraba mucho. Tenía un estilo muy bueno de hablar, de tocar, de selección de música. No, tenía una gente también muy fiel. La gente, la gente de Contreras, La Cruz, mis respetos. Se organizaban, imagínate, pasaban lista ahí en el Águila para ir. Llegaban 150 formados. Entonces eran cosas de admirar. Y eso de alguna forma lo logramos nosotros acá arriba. Cuando llegábamos a juntar las 2 bandas, eran fiestas. Yo creo que son de las mejores anécdotas que hay en los eventos que tuvimos con Mario. Y la amistad que se formó, ¿no? Cuando hay talento, o sea, mucha gente nos atacaba. Hasta la fecha hay cuates bien envidiosos en este ambiente. Y sus necesidades, en lugar de enfocarlas a hacer cosas bien, se quieren dedicar a mancharte. Entonces eso afecta el movimiento, porque ya no crece, la gente ya no se va feliz. Sí, ya cambian el objetivo, ¿no? Sí. ¿Qué aportó Styx en la vida de Pablo? Nosotros éramos los que creíamos esta cuestión y por fuera seguíamos con nuestra vida. O sea, yo estaba enfocado en el deporte, aún ya tocando, yo estaba enfocado en el deporte. Y entonces Styx para mí era así mi pasión, pero no, yo tenía otros enfoques en la vida. Pero me ha hecho feliz al grado que sigo haciendo lo que amo, trabajar la música. A mí me encanta ver a la gente bailar. Desde niño me encanta, ¿eh? Entonces, para mí hacerlo y que lograr lo que hicimos en Styx, ver a tanta gente feliz, me hacía feliz, ¿eh? Por eso es que éramos bien tontos, no pensábamos en la lana, porque no, o sea, nuestra meta no era hacer dinero, nuestra meta era hacer eventos. Yo le decía a Mario, vamos a tocar con Banana. Banana era el top de la Ciudad de México, y ni Poli, era Banana, era Chesters, bueno, ahora pues son unas empresas gigantísimas, wow, pero en aquel tiempo no, ya fueron creciendo. Es más, ni Patrick no existían, empezaron a surgir, y Mario no quiso tocar con Banana. Un día lo anunció, tú te has de oír ese cassette por ahí que anunció tocar con Banana, y no quiso. Entonces, no, se truncaban ese tipo de cosas. Yo creo que en esa parte de que te cambió la vida, yo creo que pues tú hiciste la vida, ¿no? Con Styx, con la música, con todo eso. No creo que me haya formado a mí. Yo era el que, hasta la fecha lo sigo haciendo. Tengo mis cosas, mi familia, lo que quieras, pero esto me llena. Sí, porque mira, yo lo reconozco y lo he dicho muchas veces, ¿no? El dueño de Styx pues era Mario. ¿Sí? Pero Styx era Pablo. O sea, Pablo era Styx en toda la extensión de la palabra. Propaganda, localidad, la locación, todo era la magia que surgía a todo alrededor, era a través de él. Y fíjate cómo esa parte Mario tardaba, no tardó en reconocerlo, más bien él lo manejó, porque Mario era bien inteligente. Mario debió haber sido político. O sea, pensaba muy adelante de los demás. A mí lo que no me gustaba es que no me diera ese reconocimiento. Porque yo me lo había ganado, yo me lo ganaba, yo era el que movía toda esta situación y él no me daba ese reconocimiento. O sea, dejaba muchas veces que la gente opinara no le digas nada, dile al dueño. Y a mí me molestaba. Porque yo decía, espérame. Muy arrogante, ¿no? En Sí, ese aspecto. no, es que sabes que sí, él es el dueño, pero esto no funciona si yo no estoy. Y pudimos, de verdad, o sea, pudimos hacer muchísimas cosas, crecer hasta donde hubiéramos. Ahí sí me hubiera cambiado la vida. El sonido me hubiera cambiado la vida si hubiéramos crecido a esos niveles. Sí, es que en ese momento estaba justo para decir, vámonos con todo.
pero no Y quiso, sí. y entonces no, él Sí, se siempre limitó. tuvo el freno de mano. Sí, y aparte se cayó en el confort de le iba bien económicamente y nos tenía manejados y limitados y al grado que hasta que me cansé. O sea, yo cuando me separo de Styx fue en el 85, ya volví a brincar hasta el 85. Y ahí me separo, ese fue el tema. Nos regresamos. Es que si no, de veras, amigos, tenemos un montón de anécdotas, No, de cosas que surgieron sí, en poco tiempo, ¿eh? sí. No, vivimos cosas muy bien, no hicimos más porque te digo que nos faltó tal vez educación, tal vez eh, más meditar bien las cosas. Y de arrepentido o querer regresar a algo, no. No, creo que hicimos lo que pudimos, mucho con lo que tuvimos, y nos resultó, no. Si yo quisiera, no pudiera regresar el tiempo, pues no, haríamos lo mismo. Seguir. Entonces, bueno, vamos a hacer un corte nuevamente. En unos momentitos estamos con ustedes. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos por cerrar este primer episodio. La verdad es que hay mucho material para contar, para que ustedes conozcan un poquito más de toda esta historia, de este movimiento. Y pues desgraciadamente el tiempo pues, no nos da chance, pero vamos a desmenuzarlo poco a poco en diferentes episodios. Y bueno, pues Pablo, cuéntanos más o menos en qué etapa te diste cuenta que ya estaba consolidado Styx. Cuando la gente ya había madurado más, los mismos ayudantes, compañeros, DJ, la integración de Lalo a su llegada al equipo, la visión que se le dio el cambio, con la visión de Mario también de buscar los nuevos lugares que llega Barreiro, el Salón Barreiro a Mario, él lo buscó, ¿Se le dio? se le dio ese local y fue un golpazo, según acertó, se hizo muy famoso, empezamos a traer equipos de nombre, un tema del que Mario no quería entrar, Mario sentía que no estaban en nuestro alcance, pero ya la gente ya nos reconocía, ya los sonidos ya nos respetaban, ya nos invitaban al lugar a tocar, a Contreras, nuestro buen amigo Memo nos llevó varias veces y empezamos a traer aquí sonidos de nombre como fue Menergy, Chesters, Pepe Trueno, en fin, muchos equipos de ese nivel. Y el equipo aquí, el local, el equipo, todo se fue consolidando. Creo que era el momento justo para que Styx despegara. Ahí hubo una equivocación, se lo platicamos con Mario, que lo empezó a hacer. O sea, la cuestión económica era parte. Entonces, como que se engolosinó y lo quiso hacer cada 8 días. Y no era así, porque una de las cuestiones de Styx que nos mantenía a buen nivel es que nosotros llenábamos, se molestan muchos, pero nosotros llenábamos cada 8 días. No necesitábamos ni hacer propaganda, inclusive. Unas cartulinas, algo, y ya era un lleno total los domingos. Entonces, traer a otros equipos era como un extra para la gente, pero traerlos cada 8 días, llegó el momento que la gente preguntaba con quién tocas y si no les gustaba, no iban. Ya se les hacía poco. Entonces fue un movimiento ahí que se equivocó. Pero creo que ese era el momento justo de que Styx despegara. Sí, yo siento que ahí fue una consolidación muy buena en Salón Barreiro. Es muy cierto eso que dices, que donde tocáramos llenábamos, ¿no? Antes del Salón Barreiro, me acuerdo que una vez llegamos a las 5 y las 6 y ya estaba instalado otro equipo de sonido. Sí, el Brois. Y entonces dijimos, ¿qué pasó? No, pues es que también nos prestaron, pero no se preocupen, uno toca aquí, uno toca arriba. Así es. Dijimos, no, en ese momento tomamos el equipo y nos fuimos a la 4 y Deportes. Así es. Y con todo y eso, mucha gente entró a las 5 y las 6, pagó su entrada, se salió y se fueron a pagar a Styx. Y Styx estaba lleno. Sí, imagínate. Y digo, no sé cómo estaría aquellos, porque sí, jalaron gente, porque
pues llegaron a usurpar nuestro local, ¿no? Nuestro territorio. Pero yo creo que eso es lo que más le pesaba a mucha gente que no podían, o sea, y no es que tuviéramos una guerra o un conflicto, simplemente era que ya estábamos bien, la gente nos tenía bien identificados. Y pues te digo que en ese momento cambiamos los volantes a repartirle a la gente, a muchos se alcanzaron a ver que Styx no estaba ahí y cosas como esas nos pasaban muy seguido. Sí, porque la gente ya estaba acostumbrada, ya quería estar ahí, era su gusto. Y llegar y encontrar otro equipo y me decía, no, esto no es Styx. No, no te preocupes, quédate. No se salían, era Sí, alimento para nuestra alma eso, ver que la gente caminó un poco más, pagó doble. pagó doble. La señora de la casa son de las historias que yo estaba platicando, que llegó la señora y dijo, ¿qué ole? Perdóneme, pero me metí porque no la encontraba y necesitaba el local, porque nos hicieron esta jugada allá y acá y no, Pablo, está bien, esa es tu casa. O sea, era hasta los dueños de las casas se integraban Sí, claro. y es lo que hacía grande al grupo, al equipo, que la gente defendía a capa y espada el ambiente, porque nosotros trabajábamos para darle calidad a la gente, calidad con buena música, con buenas mezclas, con buen equipo, al nivel que había, porque siempre ha habido niveles muy altos, ¿no? Ya lo he dicho ahorita, hay equipos grandes, pero aún con toda esa tecnología hay equipos que no logran hacer este tipo de cosas con la gente. Que la gente se enamore de tu producto, lo que tú haces, de tu ambiente, que ya quieren que sea domingo para ir a bailar Sí. a vestir. Sí, no, y cuando no, decía, no es domingo, pues me voy a la discoteca ahí a echar una platicada, a cotorrear, Sí. y pero la gente pues, tenía ganas de disfrutar esos momentos. Sí, ahora que dijiste eso, es clave lo que dices de la discoteca, porque la tienda de discos que teníamos era un centro de reunión, pero dejó de ser aquí la casa, ya era en la tienda. Todo el mundo llegaba a cotorrear y se iban unos, llegaban otros y era una fiesta ahí. Ya no vendíamos discos, ya andábamos bailando, pues era pachanga toda la Sí, cuadra. otra cosa, fíjate que hay mucha gente que seguramente nos está viendo y va a decir, no manches, pero ¿por qué no hablan de fulano, de sutano, no? Sí, Porque hubo muchas etapas en el sonido Sticks y de hecho estamos concentrados en esa parte de los inicios, ¿no? sí. Eh, yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo va a decir, no mames, yo también participé, yo fui, Sí, sí, sí. yo era aquel o aquella, ¿no? Yo me acuerdo de muchos duetos, ¿no? Hasta, Gabriel y La Zorra, que venían de la Cruz y siempre andaban muy juntos ellos. No sé, Patti Saray, eh, había muchos, ¿no? El primo y Pedro, Sí, Pedro. Felipe y el Las Chachín. hermanas, sí. Ahí O también. sea, hay un buen de duetos así, de Sí, amigos, de... o gente que bailaba bien padre, las Parras, yo me acuerdo mucho de las hermanas, eran primas, hermanas, las Parras, que son de la calle 4, de la Cáncer, por ahí la 3. Bailar y era un tiro que se daban de baile con Manuel, que venía de la Cruz, Ajá, René. sí, sí, sí. Entonces, Manuel y René era Manuel y otro René era dueto. otro. Sí, Y había muchos, ¿no? Y estoy seguro que muchos nos van a estar viendo y van a decir, ¿por sí, qué no hablan de mí no tal vez de mí? En las- este caso hablamos también mucho de Beto Monquiqui, sí, pero esa es una etapa como que sí, fueron en la muchas. última La etapa del segunda, sonido Sticks. Entonces, por eso es que no, no se ha mencionado, pero, por ejemplo, ¿tú te puedes acordar de la gente que inició Sticks? sí, Ya habíamos mencionado completamente, algunos, sí. pero estoy seguro que se No, no, metan sin, nombres. no puede faltar y mucha gente no recuerda, no, porque tiene mucho tiempo, pero definitivamente Isidro Fabián Hernández Fue fue Pilar. pilar. Isidro, Manuelito, obviamente, Luis. No se involucraba mucho, pero siempre nos ayudaba su hermano Gustavo, Uh -huh. Martín Suchi. Era gente que era del staff, estaba en la planilla de trabajo, pero no en nómina. Entonces, Sí, su hermana Norma también. pero estaban ahí Norma, su hermana, ay, no, ¿cómo se llama la más grande? Bueno, su hermana la más grande, Leticia. Leti, las Palmiritas, Palmira, Almadelia, Lourdes.
Y pues indirectamente, pues Julio, María Ángeles también era la que nos daba de cenar cuando íbamos ya bien guameados. Todavía seguía la fiesta, llegábamos a cenar y era una fiesta, era parte después. Sí. Pero pues era parte, porque si no la cuentas, era la que nos daba de comer en la madrugada, ya cuando terminábamos. La gente. ¿Quién más te recuerdas de que trabajó con nosotros? Del staff, uf, Se me van ya muchos nombres. este, Porque hay otros, por ejemplo, el Cachorrito, ¿te acuerdas de él? Pero eso ya fue más para acá. más para acá, sí. El Pestañas. Salomón ya lo habíamos Salomón. mencionado El también. Pestañas, ese cuate también. Noel, Pestañas, el Noel. Maxi. El Gavito. El Gavito. El Gavito. Llegó con Gustavo. Con Gustavo, sí, los dos. El primo. Batman y Anda, ellos eran Batman y Robin, no era Pedro. Exacto. Era los dos, Gavito y él, sí, cierto. Que trabajaban en el King Rollins. Se las ingeniaban para venirse a bailar. Pues de esa época, ese equipo se armaba y ya el grupo se consolidó y nosotros nos enfocábamos en la música. Pues nosotros teníamos muy buena música. Yo creo que por la zona, indudablemente quien se podría decir que era un hueso duro de roer, siempre ha sido Guillermo Nava, los hermanos Nava. Los de Flers. Ellos han tenido un nivel muy bueno, siempre han mantenido ese nivel. Creo que son de mucho respeto, de lo mejor que hay en el sur. Ellos, de hecho, así nos conocimos y tocamos juntos. Allá en la Colonia del Toro, él tocó en una fiesta yo al lado y teníamos un pique fuerte de música. Y yo le decía a Mario, ya oíste ese cuate de al lado, tiene buena música. Y empecé a poner las mías fuertes. Y con los años, cuando me hice muy amigo de Fernando, me dice, yo le decía lo mismo a Guillermo, ya oíste, estos tienen tal. Y era una rivalidad, tuvimos una rivalidad así suave de música, porque era difícil que alguien tuviera esa calidad de música, esa calidad de discos, porque pues antes nada más existía el Discolandia o cosas, o sea, no había tiendas buenas. Y había discos que tenían 10 canciones de éxito. Sí, la importación antes era muy difícil. Esos malvados gringos nos tenían bien limitados, tanto en audio, iluminación, toda la tecnología, los videos nos los escondieron toda la vida, o sea, no había, habiendo tanto material, no había. O sea, tú traías un aparato bueno en la calle y te perseguían como si fueras ladrón, que era fayuca. Sí. Entonces, imagínate, eso era con los aparatos, con la música era lo mismo. Entonces, quien tenías la música la atesoraba y no la prestabas, como sea, o más hasta el nombre, ¿no? Llegabas, ¿cómo se llama esa? No me acuerdo, ahorita no te digo. Porque era un tesoro, ¿no? Esto, ir a la vanguardia. ¿Tú te acuerdas de unos 15 años? Unos 15 años. No. Los 15 años de Rubí de Hollywood en la caverna. ¡Wow! Sí, pues cómo no. Sí, tocamos nosotros en la caverna con Rubí, salió de quinceañera. La caverna, para los que no saben, es lo que ahora es el 38 Distrito aquí en Avenida México, en Contreras. Sí, ese local nos lo consiguió Cristina, ahí trabajó. Llegamos a pedir informes y sorpresa era la secretaria y no, caímos en blandito y tuvimos unos eventos muy buenos en ese lugar. Y Rubí de Hollywood, pues era un show, todo un show. Híjole, yo creo que le estoy quitando méritos, pero Rubí de Hollywood era una parte muy importante de Styx. Era muy difícil en esos tiempos tener una relación con alguien, una persona como él, porque pues era más, la gente era había mucho machismo. Sí, la gente estaba muy mal educada y era difícil, ¿no? Y nosotros lo aceptamos como tal y lo tratábamos como tal, como persona, como mujer, o sea, siempre nos dijimos a él como mujer y nos tuvimos una amistad y ayudó a Styx como no tienes idea. No, yo amaba cuando llegaba Rubí porque llegaba dando dulces, agarrando cornetas, agarrando a todo el que se descuidara, y llegaba con patrullas y nos daba seguridad, y cuando teníamos algún problema, iba, nos ayudaba, o sea, amaba el sonido. Sí, los shows que hacía eran impresionantes.
Hacía su show su transvesti. vestuario, su maquillaje. Entonces, ahí en su boda, también tomamos en su boda, pero ahí fue sus 15 años. Sí. Fue un evento, mucha gente luego se acuerda y me dice, ¿te acuerdas que Rubí? Pues, ¿cómo no me acordar si yo toqué? No me digas, toqué esos 15 años. Se festejó como 15 años. Tu vestidazo, güey. Sí, cerraron Y todo calles. yo. También está Mateo, que me acuerdo que en esa fiesta presentó su show de Thriller. Y estaba mucho de moda Thriller de Michael Jackson. Y él interpretaba a Michael Jackson, Mateo. Entonces, yo estoy seguro que mucha gente como él nos está viendo. Mándenme su teléfono, Sí, su Mateo, correo, siempre que lo encuentro porque sí necesitamos que también vengan. O sea, no estamos en esa parte de ponernos fresa, ¿ves? Sí, Mateo es parte de la historia, él tiene anécdotas muy bonitas del sonido. Bueno, les mencionaba que estamos cerrando el primer episodio. Vamos a tener, yo creo que una o dos, porque tenemos muchas cosas que contarles, ¿no? Que seguramente ustedes estuvieron ahí, ¿se acuerdan? Como esta parte de Rubí. De los concursos. Concursos de baile, del show ballet. Me acuerdo mucho de gente de los Dix Boys Band, de la Cruz. Ellos bailaban breakdance. Breakdance. De Dix Boys Band. Ruth, que también fue parte Las chicas lindas y peligrosas. Las Sexy Girls, ¿no? Chicas lindas y peligrosas, ¿sí? Así se llama. Cuando vino Menergy, ellas se presentaron. Que el tío les hizo unos uniformes de acá bien locochones. El tío Juan venía de Estados Unidos y quería innovar y les hizo, no, bueno. Pero así bailaba bien bonito y llega el show de Menergy y su ballet se llamaba igual, Chicas Lindas y Peligrosas. Sí, bueno, y de tantos eventos más, ¿no? Bueno, no me queda más que despedirme. Pablo, muchas gracias. La verdad es que fue una tarde muy amena. Dios quiera y que nos preste muchos tiempos, mucho tiempo para seguir haciendo este tipo de proyectos que a final de cuentas queremos transmitirle a la gente esa pasión que nos hacía vivir con mucha intensidad nuestra juventud. Y pues seguimos jóvenes, un poquito de canas, pero seguimos jóvenes. Vamos a tener una segunda temporada y vamos a tener a muchos más invitados que pues están por confirmar. Bueno, más bien ya confirmaron, pero pues nada más no nos acomodamos en los tiempos. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? No, yo estoy muy feliz de que hayan tomado la iniciativa de hacer este proyecto, de llevarlo a cabo. Ojalá llegue a muchos de los amigos, de los conocidos, y a los que no nos conocieron, que sepan que esta historia fue muy bonita a nivel Ciudad de México. Y que seguimos y queremos seguir haciendo cosas bonitas. Esta es la primera etapa y sigue. La proyección auditiva profesional. Sonido Styx. La historia está comenzando.